El tema a tratar hoy es aumentar el involucramiento en la práctica habitual. Hay 5 factores que marcan la diferencia, de los cuales vamos a hablar del primer factor. Pero antes se debe considerar dos puntos importantes, como es hacia una práctica centrada en los niños. Pues bien, hoy en día se enfoca más en las necesidades individuales de cada uno de los niños y niñas, en relaciones interpersonales y en la vivencia del ambiente de grupo como globalidad. Esta orientación no es compatible con dirigir el aula de manera frontal, es por ello que surgen algunas ideas y otras formas, como es procurar que cada niño o niña se desarrolle al máximo, al considerar a los niños y niñas de otra manera y organizar la práctica de aula de otro modo. Así que se puede entender que ya no es tan fácil predecir cuáles, cuándo y durante o cuánto tiempo los niños pueden realizar ciertas actividades. Otro punto importante a tratar es la diversidad, que nos da como la idea que la escuela básica no existe, en donde nos dice que se manifiestan grandes diferencias entre escuela y entre clases, en parte a consecuencias de las características individuales del profesor, como es la personalidad, opiniones, criterios y destrezas. Pero estas diferencias también se dan en cuanto al involucramiento y el bienestar de los niños y niñas, en donde existen escuelas que no toman en cuenta estas pautas, mientras que en otras aprender con entusiasmo es el principio rector de esto. De igual forma o de igual manera sabemos que entre estudiantes se presentan diferencias de cultura, idioma, competencias, intereses, situación económica y el entorno en que viven. Es por ello que por un lado estas particularidades tornan compleja la tarea del profesor. Por otro, tal diversidad ofrece ricas referencias para realizar actividades interesantes. Existen 5 factores cruciales indicativos que establecen un marco de respuesta a las preguntas: ¿cómo aumentar el involucramiento en el aula? Nos ayuda a analizar la práctica del aula. ¿Por qué el nivel del involucramiento es bajo? ¿Qué factores no están suficientemente realizados? ¿Qué debemos cambiar y cómo podríamos hacerlo? El primer factor, el clima y las relaciones en el aula. El clima. ¿De qué se trata? A primera vista es difícil captar el ambiente en un grupo, parece algo subjetivo. Sin embargo, nos referimos a una realidad concreta y presente en cada aula. Pero ¿cómo podemos captarla? Para medir el ambiente en el aula, enfocamos cómo se siente cada integrante del grupo. La calidad que buscamos está en que cada quien se sienta bien en la escuela y en el aula. Sentirse bien implica ser espontáneos, no cohibidos, no frustrados, sino relajados, no cerrados a retos, sino abiertos y sensibles, no con miedo, sino disfrutando, no con máscaras, sino confiados en ser uno mismo. Por otro lado, ¿cómo valorar el bienestar? Aquí la pregunta más importante no recibe prioridad en la evaluación, como es ¿cómo se encuentran los niños? Esta pregunta es la que merece un lugar en el procedimiento estándar de cada evaluación. Por esto ocupa un puesto primordial en el sistema de monitoreo de los niños y niñas que el CEDEX elaboró y que se caracteriza por su enfoque hacia el proceso. A través de la evaluación semestral o trimestral, el profesor indaga cómo se encuentra cada uno de los estudiantes y señala el nivel de bienestar en escala de 1 muy bajo a 5 muy alto. Además, a los niños que requieren atención se puede desempeñar una intervención que apunten a incrementar su bienestar. En una entrevista a niños tenían como propósito que participen en la concepción de su formación. En este sentido, fue importante que ellos den su criterio sobre la calidad de la educación. Por eso han desarrollado un cuestionario para niños y niñas de la escuela básica, en donde muestran los resultados del cuestionario aplicado a más de 100 niños y niñas de 8 a 12 años. Este tipo de entrevistas también hace posible evaluar mejor los aportes de cada uno en los trabajos grupales. La evaluación mutua entre los estudiantes les hace más competentes en cuanto a comunicación directa y abierta entre ellos. Ojo que al inicio los niños pueden sentir este tipo de evaluaciones amenazadoras,
Por esto, para preservar su bienestar, hay que acompañarlos durante este proceso. También dentro de este factor se encuentra lo que son las relaciones en el aula. Un buen ambiente en el aula depende en gran parte de las relaciones que se establecen entre los miembros del grupo. No hay que subestimar la influencia que tienen las relaciones en nuestro comportamiento y vivencias. Podemos distinguir diversas áreas de relaciones entre niños, entre profesores, con el mundo del aula y de la escuela en general. Por supuesto, hay factores externos que influyen en cómo los niños viven la vida escolar, entre otros el hogar, la familia, la relación con los padres. También dentro de las relaciones entre niños existen algunos problemas que enfrentan los profesores, como es el molestarse entre sí, depresión de jóvenes, comportamiento agresivo y respeto al conocimiento de compañeros, en las cuales el profesor debe hacer frente a estas circunstancias.